Bueno, Hechos capítulo 27, mis hermanos. Abra su Biblia y lo que voy a leer, vamos a leer todo el capítulo una vez, ¿sí? ¿Por qué lo voy a leer todo una vez? Porque va a haber porciones que me voy a saltar por lo mismo, para ser más práctico y para poder predicarlo en el tiempo que tenemos disponible, ¿sí? Pero sí quiero que de perdida leamos la palabra de Dios completa, el capítulo de perdida una vez, ¿sí? Y es lo que vamos a hacer. Ahora, todavía no vamos a leer, hermano. Capítulo 27 ya. Me quedan 2 capítulos de este y otro. Sí, no sé si el otro lo voy a dividir en 2 o nomás va a ser uno. Ya Dios me guiará. Estamos ya por terminarlo. ¿Sí? Ora a Dios para que nos guíe el hermano Joel y a mí a ver qué ponemos después. Hemos visto cómo Dios ha obrado en ese tipo de estudios que son más sistemáticos, pues sí, tienen una continuidad. Y que Dios obre, mis hermanos. Ahora, contexto, antes de leer Hechos 27. Pablo ya había pasado por varios juicios. Ya pasó por Félix, ya pasó por Festo y ya pasó por Agripa, ¿sí? En este transcurso de tiempo ha habido más de 2 años, fácil, ¿sí? Fácil, más de 2 años, donde Dios le había prometido a Pablo que iba a ir a Roma, ¿sí? Y esa promesa duró 2 años, más de 2 años, sin que Dios dijera nada, ¿sí? Quiero que lo vaya aplicando, aunque yo no lo aplique, vaya aplicándolo a su vida y cómo a veces nos esperamos por una respuesta de Dios. Y Pablo duró más de 2 años, ¿sí? Más de 2 años. En este capítulo, mis hermanos, el tiempo de Dios ya había llegado, de que Pablo fuera a Roma. Y también Dios proveyó el medio, el cómo iba a llegar a Roma. El apóstol Pablo, mis hermanos, ya había pasado por muchas aflicciones de las cuales yo omití durante el estudio de Hechos por cuestiones igual de tiempo y practicidad. Pero Pablo ya había pasado por muchas cosas, hermanos. Muertes, enfermedades, desprecios, enojo, muchas cosas ya ha pasado Pablo para ese tiempo. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy, en Hechos capítulo 27, es el naufragio antes de Pablo llegar a Roma. Pablo experimenta un naufragio. Yo nunca he estado en un barco, he estado en una lancha. Y si no es fuerte de estómago, se marea uno bien fácil. Y la náusea se uno bien fácil. Quiero que conforme vayamos leyendo, si usted le da náuseas el carro, o cuando se va de viaje el camión o el avión, quiero que se ponga en un barco en su imaginación. Y quiero que tratemos de ponernos en los zapatos de los personajes que vamos a leer, ¿sí? Mis hermanos, no es el primer naufragio de Pablo. Ahí viene que no es tampoco el segundo, ni es el tercero, es el cuarto. 4 naufragios ya, ¿sí? En medio de la tormenta. Como cristianos, mis hermanos, todos pasamos por aflicciones. Sin embargo, no nomás es pasar por aflicciones, sino hay que pasarlas bien. Hay que sufrir de la manera correcta. Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus medios, y como cristianos, el capítulo de hoy nos va a enseñar cómo brillar en medio de la tormenta, ¿sí? Ahora, antes de leerlo, este capítulo específicamente de Hechos 27 tiene gran valor apologético, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lucas, que era médico, no era navegante, no pertenecía al ejército naval del Imperio Romano, no tenía nada que ver con ello. Sin embargo, Lucas relata durante 44 versículos con alta exactitud todo lo que está pasando, todas las decisiones que tomaron, marítimamente hablando, todas las partes del barco, todos, hasta el número de personas que venían en el barco. ¿Por qué tiene esto gran valor apologético? Si no crees en esa historia con tan gran nivel de detalle, descripción de viento. Ha habido personas que han estudiado este capítulo nomás,
respecto a lo marítimo, respecto a la geografía, y han quedado asombrados del nivel de precisión de Lucas. De manera, esta historia, mis hermanos, todos los detalles que Dios agrega, no están ahí nomás para ocupar páginas. No. Dios quiso que viéramos, hijos míos, así como estuve con Pablo, así como verdaderamente estuve con Pablo, así verdaderamente estoy con ustedes. Hechos 27. Lo voy a leer, mis hermanos, de la Nueva Versión Internacional, ¿sí? En la pantalla va a estar apareciendo la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Porque hay partes que están muy complicadas o los términos son muy extraños a nosotros. Y la Nueva Versión Internacional nos está un poquito más digerible, ¿sí? Hechos 27, versículo 1 hasta el 44. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hasta los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente hicimos escala en Sidón, y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Génido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta, frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que íbamos a seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste, y pasar allí el invierno. Versículo 13. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron sus anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza para salvarnos. Versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco.
anoche me apareció un ángel de Dios, ponga atención, a quién pertenezco y a quién sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento de escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar aliento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en un barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar con un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado. Pero el centurión quería salvar la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. ¿Se da cuenta de todos los detalles? Que la proa, que las velas, que el encallado, todo eso Dios lo dejó para darnos cuenta que esto sí pasó. Y es una historia verídica. Versículo 1. La nueva versión internacional dice: cuando se decidió que navegáramos. ¿Sí? La nueva traducción viviente dice: cuando llegó el tiempo. La versión antigua dice: mas como fue determinado. ¿Cuál es mi punto? Y me gusta más la traducción de la nueva traducción viviente. ¿Cuándo llegó el tiempo? ¿De quién? De Dios. ¿Cuándo llegó el tiempo? De manera que los 2 años que estuvo Pablo encerrado con Félix fueron determinados por Dios. El tiempo que haya pasado desde Félix hasta Agripa y hasta este momento fue determinado por Dios. Y nada pasa más allá de cuando Dios determina el tiempo, el momento y las condiciones. Para Pablo había llegado el tiempo de ir a Roma. Mis hermanos, lo mismo con nosotros. Lo mismo en nuestra propia vida. Dios tiene su tiempo. Esa es la primera enseñanza que vemos en el versículo número 1. Dios tiene su tiempo para todo. Por más que creamos que Dios está callado, que Dios no está haciendo nada, que Dios ya me ignoró, que Dios ya me dejó, no. Dios tiene su tiempo.
Dios decide cuándo. Dios decidió cómo. Dios decidió las condiciones. Dios tiene todo planeado. Nada se le sale de las manos, mis hermanos. Ahora, estos mensajes es muy fácil predicarlos cuando todo está bien. Sí. Llevo unos meses donde, gracias a Dios, todo está medianamente bien. Tengo algunas peticiones, quiero que se abra el paso, la residencia, varias cosas, pero medianamente todo está bien. Pero el año pasado y parte del antepasado, no todo estaba bien. Y pasé por cosas bien fuertes. Pero Dios, a su tiempo, hizo calmar la tormenta. Que esté calma no quiere decir que no va a venir otra. Y como lo hemos visto, y le doy tantas gracias a Dios, y gócese, que desde el viernes Dios nos está encaminando este tema. Desde el viernes Dios me ha estado aparejando el camino para llegar ahorita. Dios tiene su tiempo, hermano. No se desespere. Aguante. Muerda la almohada o muerda, no sé. Pero pídele a Dios que le dé paciencia. Paciencia. Es lo que más nos falta en nuestra humanidad. Todos. Paciencia. Y saber y entender cuando el tiempo es de Dios. Este capítulo 27 va en la misma línea que todo el libro de Hechos. Es Dios obrando por medio de los apóstoles. Dios tiene su tiempo para las no tan buenas cosas. Y Dios tiene su tiempo para las buenas cosas. El tiempo de ir a Roma, como les decía, fue determinado por Dios. Ahora, dice un comentarista, vivir fuera de la voluntad de Dios tiene sus consecuencias. Pero tratar de hacer la voluntad de Dios fuera de su tiempo tiene sus consecuencias por igual. Ahí está Jonás. Gloria a Dios por el mensaje del domingo. Ahí está Jonás. No querer hacer la voluntad de Dios tiene sus consecuencias. Y hacerla a destiempo, ahí está Moisés, que quiso atender su llamado cuando todavía no era su tiempo. Y Dios lo mandó al desierto, creo que si no me equivoco fueron 40 años, hasta que Dios a su tiempo, ahora sí Moisés, a lo que te llamé. Otro punto importante, note el plural de las cosas ya. De algunos de los verbos que leímos ya están en plural. Y cuando ya están en plural es porque Lucas ya es parte de la historia. Lucas ya está ahí junto con Pablo, ¿sí? Ahora, no nomás será Lucas, ahorita vamos a ver. Versículo 2. Subimos a bordo de un barco con matrícula Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia puertos de la provincia de Asia. Y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Ahora, hasta aquí tenemos 4 personajes. Sí, 4. Este centurión llamado Julio, Pablo, Lucas, y aparte de Lucas también acompañó a Pablo Aristarco. Aristarco, si usted recuerda, ya lo vimos en estudios pasados, ¿sí? Y ahora este hermano está acompañando a Pablo. Quiero que vea a dónde lo estaban acompañando. No era ir de compras, no era a ir a arreglar algo, no era a ir a platicar, era tomar un viaje en su naufragio, teniendo mucho riesgo de su propia vida, pero su amor por el apóstol era tanto como hermanos en Cristo, que estuvieron dispuestos a ir con Pablo. Como decía nuestro hermano ahorita, si algo ha marcado a la iglesia a través de la historia, es el amor entre nosotros. Esa es la marca distintiva de la iglesia, una de las grandes marcas distintivas de la iglesia, el amor entre nosotros, que os améis unos a otros. Y Lucas y Aristarco tenían ese amor por Pablo. Versículo 3.
Al día siguiente, hicimos escala en Sidón. Y Julio, con mucha amabilidad, le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Fíjese bien, otra vez vemos la mano de Dios obrando a favor de Pablo contra las autoridades romanas. Vimos el gran favor de Pablo con... se me fue el nombre. Fue aquella autoridad que sacó a Pablo de Jerusalén, que estaba en Jerusalén. Lisas se llamaba. ¿Cómo mandó a Pablo a Cesarea? Con ejércitos, rodeándolo, que llegaran bien. Y ahora Dios otra vez le da gracia a Pablo, y Pablo también, de cierta manera, se gana la confianza de Julio. Tenemos la soberanía de Dios por un lado, su providencia, y de otro lado también tenemos nuestra responsabilidad de dar buen testimonio. Si no, ¿cómo quiere ganar gracia? ¿Cómo queremos ganar gracia delante de los hombres si no tenemos buen testimonio? Dios hace su parte, pero también hay que hacer la nuestra. ¿Sí? Y Dios le dio gracia a Pablo con Julio. A tal manera, mis hermanos, que yo recuerdo que si un prisionero se escapaba, ¿cuál era la muerte? ¿Cuál era la... ya se los dije. ¿Cuál era la consecuencia? La muerte del oficial. Y Julio estuvo dispuesto a que Pablo se fuera con los de su secta a ser atendido. Esos amigos es la iglesia que estaba en Sidón. ¿Sí? Y Julio estuvo dispuesto a que se fuera con los de su secta. Terrenalmente pensándolo, hay un gran alto nivel de riesgo de que Pablo se fugara. Pero Dios le dio gracia a Pablo y Pablo se ganó su confianza. ¿Sí? De los versículos 4 al 8, mis hermanos, se describe el arribo a diferentes lugares durante la navegación, la cual, mis hermanos, ya empezaba a ser con mucha dificultad, hasta que llegan a buenos puertos, así se llama, cerca de la ciudad de Lasea, versículo 9. ¿Sí? Se había perdido ya mucho tiempo, dice Pablo, por lo mismo, porque la navegación estaba empezando a ser muy difícil y era peligrosa. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió. Ahora, esto es bien importante. La fiesta del ayuno. ¿Cuál es esa fiesta? La fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación. ¿Sí? El Cordero. ¿Qué fechas eran esas? Mediados de septiembre, principios de octubre. Hermano, ¿por qué me da todo esto? Porque desde mediados de septiembre hasta mediados de noviembre, navegar era sumamente peligroso. Y de hecho, desde noviembre hasta finales de febrero, se prohibía toda navegación. Porque era prácticamente misión imposible poder navegar en ese tiempo. Y era justo en ese tiempo donde Pablo estaba dirigiéndose a Roma. Ahora, no sé si se recuerda, según de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: tráeme mi abrigo antes de invierno. ¿Por qué? Hay una razón de que le dice antes de invierno y no más es por el frío. Es por esto mismo. Porque la navegación en el tiempo de invierno era muy difícil para ellos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: tráemelo antes del invierno, tráemelo antes de que la navegación sea muy difícil y altamente peligrosa. ¿Sí? Ahora, Pablo nos dice de qué tiempo. Era muy peligroso y Pablo les advierte. ¿Sí? Les dice, versículo 10 al 12: señores, veo que vuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Ahí la mano de Dios se alejó del centurión. Él obedeció
el centurión, obedeció la expertise del capitán. Prefirió guiarse por lo que el capitán dijera y por lo que el dueño del barco dijera. Ahora, este barco no es, ni este barco ni el otro, el que parten de Alejandría, no es un barco de navegación de aguas profundas. Estos dos eran barcos de comercio, de manera que estaban diseñados únicamente para navegar cerca de las costas. Por eso menciona mucho la costa, porque trataban de pegarse lo más posible a la costa. ¿Sí? Entonces, mal tiempo, mal barco, mala decisión. La tormenta perfecta, permitida por Dios. Permitida por Dios. Y quiero que aprendamos esto de estos versículos. La mayoría siempre se opone a la voluntad de Dios, y es una minoría la que está dispuesta a seguir la voluntad de Dios, aún en la iglesia. Aún y en la iglesia. Siempre va a ser la mayoría la que se opone a seguir la voluntad de Dios. Siempre nos van a ganar por mayoría, mis hermanos, terrenalmente hablando. Y siempre vamos a ser muchos menos los que estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a Josué? ¿Cuántos entraron y cuántos dijeron que se iban? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Sus hijos. Aún en la iglesia, a veces, la mayoría no quiere hacer la voluntad de Dios y se enojan y se van. O se enojan y van y viven como quieren. Pablo se limpia las manos. Él les advirtió. Nuestro trabajo como predicadores, como maestras, como líderes, y un líder es un papá en la casa, o en el trabajo, o donde sea. Usted es maestra, usted es líder de esos niños. ¿Sí? Y nuestro trabajo como líderes, como personas a cargo, predicadores, pastor, oficial, lo que sea, nuestro trabajo es advertir. Advertir. Mostrarle las consecuencias, pese a quien le pese. Pese a quien le pese. Soportar malas caras. ¿A mí qué me importa? En una ocasión, cuando recién empezaba a predicar, había una hermana que constantemente me daba ofrendas, y Dios la bendiga por ello. Pero tenía cierta inclinación a favor, o hablaba no tan mal de las pastoras. Y una predicación, sin pensar yo en eso, pero Dios me puso a hablarlo de cierta manera, sin pensar, y lo digo delante de Dios, sin pensar ni querer tirar a la hermana. ¿Sí? Porque justo ese domingo que me tocó predicar a mí, habló no tan mal y más bien de pastoras. Y ese vez, sin yo querer hablar mal de ella, Dios ahí, su momento, esto, Germán. Cuando me lo dijo y lo traje aquí, dije, híjole, se va a amonestar. Lo siento. Lo siento. Lo siento si se molesta. Lo siento, pero esta es la verdad bíblica que Dios me ha puesto a predicar desde los púlpitos, o desde mi casa, o enseñando a los niños. No me importa quién se moleste, no me importa que salgan del templo. Recuerde, hermano, es el templo. Una cosa allá afuera y otra cosa aquí. Si me golpean aquí, por decir la verdad, que me golpeen. No me importa, así se lo digo, no me importa, ya he pasado por varias parecidas. Con mucha valentía, no, estaba temblando de las piernas. Pero que nosotros seamos minoría, no quiere decir que estamos solos. Con Dios somos mayoría. Me deje dar ofrendas o me deje ofrendas, no me importa. No me importa que no lo muevan 3 pesos de ofrenda que le dan. Que no lo muevan. Que no lo muevan, mis hermanos.
se me va a demandar, se le va a demandar mi hermano, papá de casa, maestra, y yo que estoy aquí ahorita. Se me va a demandar de lo que prediqué desde aquí. Se me va a demandar si aflojé las palabras o las aligeré para que el hermano no se molestara, para que no se me fuera de la iglesia. Se me va a demandar. ¿Al hermano? No, a mí. A mí se me va a demandar. Al hermano se le demandará por lo suyo, por su decisión inmadura que haya tomado. Pero a mí se me va a demandar por lo que yo dije, por lo que yo prediqué. Tengamos cuidado, mis hermanos. Recuerde, muchos son los llamados. Jesús mismo lo dijo. Pero pocos, muy pocos, pero muy pocos son los escogidos de verdad. Sí. Ahora, es nuestro deber decir la verdad a quien le duela. Pero una vez que me bajé del púlpito, es mi deber también consolar o pedir perdón. Fíjese bien, ¿eh? Son dos cosas que tienen que estar muy bien equilibradas. Y me ha tocado pedir perdón después de haber exhortado así. Era verdad y no pedí perdón. Fíjese muy bien, no pedí perdón por decir la verdad. Dije, tal vez lo dije muy fuerte, tal vez me faltó más tacto. Una cosa es decir la verdad y la manera en que lo decimos, ¿sí? Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su manera de predicar y su manera de exhortar, ¿sí? A pesar de que Pablo les advirtió, Pablo iba a llevar las consecuencias de que ellos no tomaron la decisión correcta. Y muchas veces también nos va a tocar llevar las consecuencias, aún y cuando advertimos y dijimos y readvertimos. Y si no se tomó la decisión, ¿quién lo aprobó? Dios, en su poder permisivo. 13 al 15. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, se confiaron, vieron el viento así y dijeron, sí le hicimos, Pablo está loquillo ese, que se podían conseguir lo que querían. Así que levaron las anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, un huracán, esto es las noticias, un huracán, eso fue lo que se les vino, un huracán, ¿sí? Llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. ¿Sabe lo que significa eso? Se rindieron. Eran personas del ejército naval del Imperio Romano. No eran gentes sin conocimiento de marítima. Eran personas expertas del Imperio Romano, de uno de los imperios más grandes en aquella época. Expertos. Los romanos, como conocimiento secular, se les atribuyen muchos grandes avances al día de hoy. Eran muy distinguidos por su nivel de mensajería, por su sistema de drenaje, por varias cosas. ¿Por qué le digo esto? No era alguien inexperto. Eran personas con conocimiento. Pero fue tan así la tormenta que los expertos dijeron, ¿hasta qué? No se puede. No puedo hacer nada. Bajaron todo, subieron anclas, que pase lo que tenga que pasar. ¿Cuántas veces los expertos no nos dicen, no se puede? ¿Cuántas veces la autoridad nos dice, no vas a poder? Yo tengo un testimonio, no estoy esperando, se han tardado en decirme. Yo tengo un testimonio de alguien, una autoridad, que literalmente me dijo, no vas a poder, no lo vas a poder sacar de ahí. Más de una vez se los digo. ¿Qué le hace? ¿Se acuerda que me quitaron el carro del SAT por no conocer yo la ley? Y que me dijeron ahí, el desconocimiento, y esa frase que me encantó tanto, el desconocimiento de la ley no nos exonera de ella. Le dije, sí es cierto, amén. También tú cuando estás delante de Dios. Pero bueno,
Me quitaron el carro por desconocimiento de la ley. Mi esposa recién embarazada, yo sin trabajo, como 2 o 3 semanas de saber que estaba embarazada, y me quitan el carro más bueno que tengo. Dios a su tiempo permitió e inclinó mi corazón que me fuera así y tratara de cruzar el carro americano siendo yo mexicano. Y estando ahí, una señora nos dijo: no van a poder hacer absolutamente nada, y el carro no lo van a poder sacar ni hacerle nada. Así, y de mala gana, ¿Sabes qué le dijo mi hermano Joel? Ni que fueras Dios. Él es el que tiene la última palabra. 2 años después, 2 años, eso me iba a incluir una deuda del SAT de 350,000 pesos. 2 años después, por medios legales y gratuitos, no me ha costado nada, gratuitos a la ciudadanía. No tengo deuda. Hicieron cosas que no debieron haber hecho, me quitaron eso. Espérenme. Y el carro, hay posibilidad de que me lo devuelvan o me tienen que pagar el valor del carro. Yo le decía ahorita, hace 2 años estaba en medio de la tormenta. Ahorita Dios permitió que se calmara. No quiere decir que no va a venir más, pero sí puedo ver que estoy en las manos del mejor. Que aunque todo se vea adverso, Dios tiene su tiempo, sus medios, todo. Dios está a control de todo. Y ella que dijo no se va a poder hacer nada, me gustaría encontrármela otra vez para decirle que no. Después, Cristo te ama. Hermanos, hay veces, como ya lo he dicho, que Dios nos libra del fuego. Hay otras veces que nos quemamos tantito. Hay otras veces que sí nos quemamos. En esta ocasión me tocó quemarme tantito. Hermanos, ellos se rindieron y dejaron el barco a la deriva. Del versículo 16 al 19 se describe los diferentes esfuerzos y precauciones que tomaron ellos durante la tempestad. ¿Sí? Hicieron cosas diferentes, hicieron sus esfuerzos en su conocimiento para poder medio maniobrar la tempestad. Versículo 20. Como pasaron muchos días, fíjese bien, sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando. Está en plural la palabra que sigue, está en plural. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Yo le pregunto, ¿cómo se navegaba antes? Jóvenes, ¿cómo se navegaba antes? ¿Con GPS? No, antes no había GPS. Sol, estrellas, luna. Sí. Y todo lo que el hombre confía estaba nublado, ni sol, ni estrellas, ni luna, compañero. A ver cómo lo haces. Ahora, pongámonos en sus zapatos. Mareados. Era tempestad, hermanos. No iban en lanchita ahí a gusto. Era una tempestad. Mareado. ¿Se ha mareado alguna vez? Náuseas, queriendo vomitar. Bueno, haga de cuenta que ahorita está mareado. Mareado. Ansiedad. Hambre. Estrés. Depresión. Absoluta oscuridad. Antes no había foquitos como hoy. Absoluta oscuridad en medio del mar, en medio de una tormenta. Nublado de día y la tempestad seguía arreciando. Sin saber qué día es, ni si ya va a amanecer o ya va a oscurecer, nada. Qué desesperación.
Y luego dice, perdimos. Perdimos. No perdieron. Perdimos. ¿Quién es ese perdimos? Lucas, Pablo, Aristarco y todos los demás. ¿Dónde quedó la expertise del capitán? ¿Dónde quedó la confianza en la buena construcción del barco? ¿Dónde quedó la confianza en los instrumentos utilizados por los hombres? Dios se los quitó. ¿Cómo era posible que si Dios le había prometido a Pablo estar en Roma, ahora esté náufrago en medio de un huracán en el mar abierto, perdiendo toda esperanza? Normal, Pablo no era perfecto. Pablo no era perfecto. Terrenalmente hablando, ¿qué parecía? Ya me abandonó Dios. No me escucha. No me atendió. Hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué. Versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Es como si Pablo les hubiera dicho: les dije. Qué feo cuando el esposo o la esposa te dice eso, nos dice eso. Germán, te dije, pero no me hiciste caso. O en la maquila, te dije que hicieras esto o aquello y no lo hiciste, y por tu culpa se perdió todo esto. A primera instancia parece como un arranque carnal de Pablo, pero no es eso. No fue un arranque carnal. Yo le dije que nuestro deber como predicadores, maestras, líderes, es confrontar. Pablo confrontó con lo que hicieron mal, pero Pablo no se quedó ahí. Número 2, versículo 22. Pero ahora los exhorto. Exhortar no nomás es regañar, los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. A ver, me estás diciendo que no voy a morir, pero que se va a perder el barco. ¿Cómo voy a sobrevivir yo, pero el barco se va a perder? Y número 2, ¿cómo estás tan seguro tú, armador de tiendas, predicador de esta secta, que no voy a morir? Que nadie, dijo, porque nadie va a morir. Versículo número 23. Y yo creo que este es el centro de todo el mensaje. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Usted qué cree que Pablo estuvo haciendo durante todos esos días que estuvieron en alta mar, navegando? Perdía toda esperanza. ¿Usted qué cree que Pablo estuvo haciendo durante todo ese tiempo? Y Lucas y Aristarco, ¿qué cree que estuvieron haciendo durante todo ese tiempo? Orando, pidiéndole al único que los podía librar de la tempestad. Y a su tiempo, un ángel del Dios, y fíjese las dos palabras que Pablo usa, del cual pertenezco. Mis hermanos, qué verdad más consoladora que saber que le pertenezco al Dios creador del universo. Qué verdad más consoladora de eso, que soy de su propiedad. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 al 20. Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 al 20. ¿O ignoráis?
Hermanos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, del cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No soy de mí mismo, no me pertenezco a mí mismo, yo le pertenezco, soy propiedad de alguien más grande que yo, y se llama Cristo, y se llama Dios. Somos ovejas de su prado, no somos ovejas descarriadas. Somos hijos por adopción y no somos huérfanos. Somos esclavos y Él es nuestro amo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado estarán conmigo. No estoy solo. Saber que le pertenezco, que Él es mi Padre, que soy oveja de su prado, mis hermanos, ¿qué más consolación necesitamos? No somos huérfanos, no somos bastardos, no estamos solos. Yo pertenezco a Él y por eso todo obra para bien. Juan 10 del 27 al 29. Juan 10 del 27 al 29. Mis ovejas, Juan 10 del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, ¿qué dice? Me las dio. Mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, ante cualquier adversidad, yo le pertenezco a mi Padre. Mi dueño, mi pastor es Cristo. No estoy en ningún momento desamparado, no estoy en ningún momento desvigilado, por decirlo de una manera. No estoy en ningún momento fuera de los ojos de Él. 365 días de la semana, del año, perdón, 24 horas del día. Dios está al pendiente de mí. Y no más Dios, tenemos ángeles a nuestro servicio. Literal, así como lo dije. Ahí está, el ángel fue a darle el mensaje a Pablo. Sí, pertenecemos a Él. Pero Pablo no se queda ahí. En consecuencia de que yo le pertenezco a Él, que Él es mi amo, que yo soy su esclavo, ¿qué dice Pablo? ¿A quién pertenezco y a quién sirvo? Servir es consecuencia de pertenecerle a Él. No sirvo para pertenecerle. Jóvenes, niños, podrán hacer muchas cosas en la iglesia, pero nada de eso los va a acercar más a Dios. Nada de eso les va a dar más salvación. Nada de eso les va a poner 1 milímetro más en el cielo. Porque son obras. Y por obras no se llega al cielo. Es la gracia de Dios. Es rogarle a Dios como ellos ahorita van a rogar. Mis hermanos, Filipenses 1, del 16 al 17 y luego el 21. Filipenses 1, versículo 16 al 17 y luego el 21. Fíjese bien. Y ahorita le digo que tiene que ver con lo que estoy hablando. Los unos anuncian a Cristo. Pablo recuerda que estaba encarcelado. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio. Versículo 21. Porque para mí, está en singular, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me explico. En el contexto, Pablo estaba encarcelado. Y había gente que empezó a predicar a Cristo por envidia de Pablo, por querer ser más que Pablo, por razones carnales. Y hubo otros que sí lo hacían por amor del evangelio. ¿Cuál es mi punto en esto? Pablo dice, para mí,
para mí. No sé para aquellos que predican por la razón que prediquen, no sé ellos, ni sé ustedes que están leyendo la carta, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De las pocas veces que Pablo habla en singular, no sé para ustedes, pero para mí tengo un solo objetivo en mi vida, una sola meta, vivir para Cristo, y cuando muera, es ganancia. Por eso servirle a Cristo debe ser nuestra única meta. Servirle a Cristo. Mis hermanos, hemos visto tantos ejemplos en la Biblia de diferentes personas sirviéndole a Dios. Servirle a Dios no se limita a un púlpito. Hemos visto ya en una de las iglesias una señora ya grande, una hermana en Cristo, su servicio a Cristo era tejer. Y así, y está en la Biblia, marcada en la Biblia, sale en la Biblia, y usted y yo no salimos en la Biblia. Y la Biblia la marca como que estaba sirviendo a la iglesia, tejiendo. Tenemos otras mujeres en la palabra de Dios y hombres. Ahí está Aquila, mujeres, ahí está la que puso la iglesia en Corinto, si no me equivoco. Era una mujer de dinero, puso la iglesia, patrocinó a Pablo. Servir no se limita a un púlpito. Jamás se ha limitado a un púlpito y nunca se limitará a un púlpito. Mi hermano pastor siempre nos decía, los puestos se ganan barriendo, cortando zacate, recogiendo la basura, yendo por el agua, yendo por el hielo. Eso me lo dijo como hace 3, 4 años. No lo buscaba. No buscaba predicar. Buscabas predicar. Eso lo da Dios. Dios, siempre y cuando tu corazón es vivir para Cristo y que morir sea ganancia. Muchos quieren el púlpito tan fácil que los de una camarita para 20 vistas, 25 sin mucho. No, hermanos. Pablo lo dijo de manera singular. Mi pregunta para ustedes hoy es: ¿le estamos sirviendo a Cristo? ¿Le está usted sirviendo a Cristo? ¿En su casa, mi hermana dama? Híjole, quedan 10 minutos. ¿En su casa, hermana dama? Hacer las cosas del hogar es servirle a Cristo, discúlpeme. Pero si no lo puede entender, le falta mucho conocimiento. Hacer las cosas del hogar es servirle a Cristo. Todo el tiempo que tuve que dejar a mi esposa por venir a predicar aquí durante la pandemia, y horas que nos tardábamos para poder setear, para poder acomodar y que lo puedan ver, todo ese tiempo que tuve que dejar a mi esposa sola con la niña, no estaba recién nacida, pero por ahí andaba. Ese tiempo era servicio a Dios. Hermana dama, el sacrificio que haga por su esposo para que él pueda estar en el púlpito predicando, todo lo que usted haga, cuidar a la niña, plancharle la ropa, hacerle comer, todo eso es servicio a Cristo. Y usted tiene su parte en la predicación de este domingo, por si no sabía. Usted tiene su parte. Gloria a Dios. Mis hermanos, no puedes decir que eres de Él si no le sirves. ¿Y sabe qué? Lo voy a dejar ahí. Falta la otra mitad. Voy a dejar hasta aquí el estudio. Me quiero dar bien lo que sigue. No quiero apresurarme. Váyase con eso. No puede decir que usted es de Cristo si no le está sirviendo. Consecuencia de pertenecerle a Él, no porque tengo que. ¿Qué hemos visto?
Número 1, Dios tiene su tiempo. Número 2, siempre van a ser más los que quieran no obedecer la voluntad de Dios, y siempre seremos menos los que queramos obedecer la voluntad de Dios. Y eso aplica también cuando predicamos, como maestras en el hogar. ¿Sí? Recuerde, no estamos solos. Dios somos de Él. Somos ovejas de su mano. Somos ovejas de su prado. De su mano nadie nos podrá arrebatar. Habían perdido toda esperanza ya, pero Dios vino a fortalecer a Pablo. Pablo también estaba temeroso, y vamos a ver en el siguiente culto, si Dios así lo permite, unas palabras en Isaías 50 de ánimo para todos nosotros. Porque una característica de cristiano es estar en medio de las tinieblas sin ver un rayito de luz, y aún así decir: Señor, confío en lo que has dicho, tú estás conmigo, y aún en el valle de sombra de muerte no temo, porque le pertenezco a Él. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, ¿cuántas veces, Padre, no hemos estado en esos valles de sombra de muerte, Señor? Señor, no se compara a un naufragio como el que está viviendo Pablo, Señor, como el que estamos recordando el día de hoy, Señor. Pero, Señor, a nuestro nivel, a nuestra experiencia, a nuestro crecimiento, Señor, hemos vivido situaciones, Padre, donde vemos y nos quedamos sin esperanza alguna, Señor. Padre, te doy gracias, mi Señor Jesús, Espíritu Santo, por todas aquellas veces que has llegado a consolarnos. Te doy gracias por la palabra que nos das el día de hoy y que nos recuerdas que somos tuyos y que no estamos solos. Señor, si no estamos pasando tempestad en este momento, Señor, yo te ruego que nos fortalezcas y que estas palabras, Señor, alumbren nuestros corazones, Padre, cuando estemos en medio de la tempestad. Señor, una de las marcas de tu iglesia es saber estar en la tormenta y aún así decir: gloria a Dios, aleluya. Y aún así decir: Cristo, yo te amo. Señor, te doy gracias por las tormentas que he pasado, y te doy gracias, Señor, porque me has librado de cada una de ellas. A veces me toca sufrir, a veces me toca dolor, y otras veces no. Señor, gracias. Señor, yo sé que mis hermanos tienen peticiones, algunos para aflicción, otros no. Pero, Señor, por medio de este mensaje nos has enseñado que a tu tiempo tú contestas la oración. Sea sí, sea no, sea espérate. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de estar en la tormenta, te servimos. Porque a pesar de estar en sufrimiento y en dolor, te estamos sirviendo. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza que el mundo no tiene. Una esperanza de que tú estás con nosotros. Una esperanza que no está limitada a lo terrenal, ni a los expertos, ni a los utensilios que usan los expertos. Señor, no confiemos en nuestras fuerzas y confiemos en las fuerzas que tú nos has dado y las herramientas que tú nos has dado, Señor. Yo te ruego, Padre, que nos fortalezcas y nos prepares para la tormenta que venga, Señor. Te ruego que nos ayudes. Bendice a mis hermanos que están pasando por aflicción, Señor. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús, Señor, y ve preparando nuestros corazones para lo que queda de esta predicación, Señor. En nombre de Jesús, Señor, te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias, gracias, porque todo obra para bien. En nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.